recordemos dos cositas. Esta es la vía de la nocicepción, la forma en la que, digamos, nosotros sentimos el dolor. Aquí está la periferia, en las punticas de esta neurona están los nociceptores, que son los receptores encargados de la transmisión del dolor. La nocicepción básica tiene 3 neuronas, 4 pasos básicos. Esta es la primera neurona, esta es la segunda y allá está la tercera. La primera neurona tiene su cuerpo aquí en el ganglio de la raíz dorsal, ¿cierto? Más o menos aquí, ya para acá todo esto es sistema nervioso central. Lo más importante, digamos, digamos la gran diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico está aquí, en la sinapsis entre la primera y la segunda neurona. Esta es una sinapsis predominantemente inhibitoria. En una persona normal, en un paciente sin dolor crónico, esta es una sinapsis inhibitoria. El estímulo llega aquí, hay liberación de cloro, se produce un fenómeno inhibitorio y el estímulo no asciende al sistema nervioso central. Cuando uno tiene un dolor que le ha durado 5 años, 10 años, 20 años, como le pasa a los pacientes mayores, usted tiene a alguien tocándole en la puerta 20 años, 20 años, 20 años, hasta que esta sinapsis deja de ser inhibitoria. Y todo lo que llega aquí asciende al sistema nervioso central. Por eso es que los pacientes con dolor crónico tienen alodinia, o sea, dolor ante un estímulo no doloroso. Por eso tienen hiperalgesia. Por eso uno los ve como que amplifican el estímulo doloroso. Por eso uno no les ve la rodilla hinchada como una papaya, pero al niñito le duele terriblemente. Probablemente porque ya ha hecho un fenómeno que llamamos de sensibilización central y ha hecho que esta sinapsis entre la primera y la segunda neurona deje de ser inhibitoria y todo lo que llegue allí ascienda directamente. Entonces son pacientes que tienen estímulos dolorosos más constantes y más intensos. Por allá cuando uno está en clases de fisiología le enseñaban algo que era la sumación temporal, ¿cierto? Entonces algo parecido pasa, los estímulos se van acumulando, acumulando, acumulando hasta que se amplifican. Entonces ese es el paciente que por ejemplo tiene una artrosis en los deditos de las manos y usted le mueve la articulación en su arco de movilidad normal y al paciente le duele como si usted se la estuviera llevando mucho más allá de su arco de movilidad normal. ¿Por qué? Porque ya han hecho un fenómeno de sumación temporal que hace que la intensidad y la forma en que perciben el estímulo doloroso sea totalmente distinta a la sensación que tiene un paciente que está experimentando dolor agudo. Esta segunda neurona tan especial y tan importante es la responsable de todos los fenómenos, digamos, no orgánicos asociados al dolor. En cualquier edad, en cualquier persona, cuando se queja de dolor, digamos, de manera constante, uno empieza a pensar si se lo está inventando, si será que está buscando algo, si será que quiere que el marido no la deje, si será que quiere que no le echen del trabajo, que muchas veces es cierto, pero, digamos, excluyendo esa población que es tan particular, uno tiende a pensar que hay muchas cosas que el paciente, digamos, obtiene como ganancia de su dolor. Resulta que eso no siempre es cierto, porque la segunda neurona tiene estaciones de relevo que explican, digamos, de manera neurobiológica lo que los pacientes dicen que sienten o lo que a los pacientes les pasa. Fíjense que el relevo, por ejemplo, en el cíngulo anterior es el responsable de la ansiedad, la sensación de anticipación. A todos nos ha pasado que con ver que nos va a pasar algo ya tenemos cierta respuesta. Todos han visto los niños que con ver llegar la aguja ya lloran. Las respuestas motoras, la corteza insular es la responsable del componente afectivo del dolor. El dolor aburre, eso es inmanejable. El dolor deprime, el dolor crónico deprime, eso también es casi inmanejable. Es muy difícil que usted esté 20 años con dolor y esté contento. Y el sistema límbico, pues obviamente, es el responsable de los eventos emocionales y de los fenómenos de aprendizaje de dolor. ¿Cuáles son las particularidades, digamos, a la hora de tener en cuenta la prescripción de los medicamentos analgésicos en los pacientes adultos mayores? Primero, disminuye la tasa de filtración glomerular. Vamos a ver más adelante que así sea un adulto mayor sano, el mero hecho de envejecer disminuye la tasa de filtración glomerular. Todos los volúmenes viscerales disminuyen, los riñones más pequeños, el hígado más pequeño, por lo tanto
es más difícil, digamos, el metabolismo hepático, y el citocromo P450, que es el complejo enzimático encargado de metabolizar los fármacos, pues está disminuido en actividad. Disminuye la velocidad del tránsito intestinal, son los pacientes que tienen retardos en el vaciamiento, aumenta el riesgo de ampliación de volumen y el riesgo de deshidratación. Todos hemos visto que los abuelitos a veces con una diarrea se deshidratan, y aumenta el pH gástrico, y esto es importante porque a veces aumenta incluso por encima del pK de ionización de los fármacos. Entonces, esos pacientes usted les da X fármaco, por ejemplo un AINE, y si hay una elevación excesiva del pH gástrico, pues el AINE no podrá tener su efecto porque se eleva por encima del pK de ionización. Es importante recordar que así sea un anciano delgado, aumentan los depósitos de grasa en proporción con la pérdida, digamos, de la masa magra. Esto es importante para los fármacos altamente lipofílicos, como por ejemplo el fentanil, que utilizamos fentanil transdérmico a veces en los pacientes con cáncer. Acuérdense que en estos adultos mayores los depósitos de grasa de manera relativa están aumentados. Estas son unas imágenes que saqué de una charla sobre medicación psiquiátrica en el adulto mayor que me parecieron como interesantes. La administración parenteral, de la que somos tan amigos, es fantástica porque usted tiene más o menos el 100% del medicamento disponible, pero de la misma manera en los adultos mayores los efectos adversos aparecen a la misma velocidad. Es decir, si usted tiene un adulto mayor en la casa, no le ponga medicamentos endovenosos en la casa. La absorción oral de los fármacos se preserva más o menos bien, entonces la vía endovenosa preservémosla para el paciente anciano que está hospitalizado. La vía intramuscular tampoco está recomendada, es muy errática la absorción en los adultos mayores. Como les decía ahora, en promedio la tasa de filtración glomerular cae directamente relacionada con la edad, 1 mililitro por minuto por cada 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Entonces, así esté sano, el mero hecho de que tenga 85 años ya nos debe hacer pensar que ha perdido gran parte de su función renal. A pesar de que no se sabe todas las dificultades que tienen los adultos, los riesgos, las interacciones, a pesar de que la Sociedad Americana de Geriatría es tan juiciosa con sus guías, con sus publicaciones, con todas las alarmas y todo eso, seguimos viendo que la polifarmacia es uno de los grandes problemas de los adultos mayores. Y la percepción del dolor también envejece. Este término que la verdad no lo conocía, me llamó la atención. El presbialgos entonces es la disminución en la capacidad de detectar señales anómalas en el cuerpo. Y sí, todo el mundo ha visto el viejito que llega con una radiografía horrorosa y le empezó a doler hace 8 días, o le empezó a doler hace 20 días, o vemos a veces pacientes con grandes masas que uno los regaña y les dice, pero ¿por qué no había venido? No, a mí no me dolía, y tiene una masa gigante en el abdomen, o tiene una masa gigante en el seno. Está elevado el umbral eléctrico de la nocicepción. Recordemos que llamar a la tolerancia al dolor, llamarla umbral es incorrecto. Cuando los pacientes dicen, no, es que yo tengo un umbral muy bajito del dolor porque todo me duele, no. Eso es la tolerancia al dolor. El umbral es eléctrico y todos tenemos el mismo. Aquí sí baja, se eleva el umbral, es decir, el estímulo eléctrico tiene que ser mucho más intenso para que la corteza somatosensorial se ponga alerta respecto a que está teniendo algo anómalo en el cuerpo. Aquí sí es correcto decir que el umbral está elevado. Y se ha identificado en modelos animales que el sistema de analgesia opioide endógena disminuye más o menos un 30% en los animalitos muy viejitos que les hacen, digamos, estudios pues, en laboratorio. El dolor, aparte pues, de todo lo que significa, digamos, desde el punto de vista orgánico, disminuye la funcionalidad, disminuye el apetito, altera el sueño, hace que el paciente se aísle, que el paciente se deprima. Recordemos que muchos de estos estudios son hechos en ancianos institucionalizados. Se calcula que más o menos el 80% de los ancianos institucionalizados en Estados Unidos tiene alguna forma de dolor crónico. Y más o menos el 65% no son tratados de manera adecuada, tratados desde el punto de vista terapéutico. Es un anciano vulnerable que tiene una disminución de la respuesta efectiva al estrés fisiológico
y finalmente será un anciano frágil. Entonces, pues a eso es a lo que no queremos llegar. Hay que recordar siempre que cuando vamos a tratar el dolor de un adulto mayor, el paciente no espera que usted le quite el dolor por completo. El paciente espera que usted le devuelva la funcionalidad. Y el paciente le dice, yo con que me pueda bañar solo, vestir solo, ir al grupo de la tercera edad, o ir a la misa, o ir a jugar el bingo, qué sé yo. Con eso siento que, digamos, el tratamiento ha sido un éxito. Entonces no los llenemos y llenemos y llenemos y llenemos de medicamentos, porque ellos probablemente no esperan tener un 0/10 de dolor. Ellos esperan tener un dolor de intensidad leve o moderada, pero que no me impida, digamos, llevar a cabo mis actividades. Aquí yo pensaba dibujarles la escalera analgésica de la OMS, donde nos recuerda que el dolor de intensidad leve se trata con analgésicos no opioides, el dolor de intensidad moderada se trata con analgésicos opioides débiles y el dolor de intensidad severa se trata con analgésicos opioides potentes. Todos sabemos que la escalera analgésica fue desarrollada para el manejo del dolor por cáncer. Sin embargo, varias asociaciones, entre ellas la Sociedad Americana de Geriatría, digamos que se ha apropiado de eso para extrapolarlo a ciertas formas de dolor crónico, particularmente en los adultos mayores. Vamos entonces a la práctica. ¿A los adultos mayores se les puede dar acetaminofén? Sí, indudablemente. De la cuna hasta el cajón es el analgésico más seguro. ¿Cómo les debemos dar acetaminofén? A pesar de ser tan bueno, tan bonito y tan barato, la mitad de las fallas hepáticas fatales en Estados Unidos están asociadas a sobredosis de acetaminofén. Entonces, por eso creo que desde el año antepasado la FDA disminuyó la dosis máxima para dolor crónico, la disminuyó de 4 gramos a 3 gramos al día. Si además es un paciente consumidor crónico de alcohol, la bajó a 2.5. Y si además es un paciente con falla hepática, la bajó a 2 gramos al día. Además de eso, se encontró que gran parte de los envenenamientos no intencionales por acetaminofén estaban dados por las mezclas fijas. En Estados Unidos tienen acetaminofén codeína, acetaminofén hidrocodona, acetaminofén tramadol, tienen acetaminofén con oxicodona. Y ustedes saben que la oxicodona es un fármaco muy euforizante, con digamos, un perfil de seguridad bastante discreto en cuanto a que se puede abusar de él. Entonces, gran parte de las intoxicaciones se veían porque el paciente se tomaba 6, 7, 8 tabletas que traían 500 miligramos de acetaminofén y 5 miligramos de oxicodona, probablemente buscando más el efecto euforizante del opioide que el efecto analgésico del acetaminofén. Por eso, ustedes ya vieron aquí en Colombia, también empezaron a retirar las mezclas fijas que tenían 500 miligramos de acetaminofén, por ejemplo, con 30 de codeína, y los bajaron a 325 miligramos, como fue la recomendación de la FDA. El número necesario a tratar del acetaminofén para el manejo del dolor de leve a moderado es de 4.6. Eso significa entonces que yo tengo que tratar 4 a 16 pacientes para que uno de ellos mejore. Hay que tener en cuenta que el número necesario a tratar del acetaminofén se calcula con dosis de 1 gramo, no con dosis de 500 miligramos. En general, todos los textos, todas las publicaciones recomiendan que la dosis de acetaminofén debe ser de 1 gramo. Es decir, yo le voy a dar al paciente 1 gramo cada 8 horas si lo voy a manejar de manera crónica. Se estima que con un tratamiento de acetaminofén a dosis máxima, el máximo alivio que yo le puedo ofrecer al paciente es que el dolor baje 4 puntos en la escala visual análoga, o sea que le baje de 8 a 4, de 10 a 6, que dependiendo si es un dolor leve o moderado, pues puede ser un alivio bastante bueno para el paciente. Pero, hablando de dolor musculoesquelético, el acetaminofén no disminuye la sensación de rigidez. Y recuerden que muchos pacientes artrósicos se quejan de que el inicio de los movimientos es difícil. Yo me levanto tieso, ya a la media mañana estoy mejor, pero el inicio del movimiento en general es difícil. El acetaminofén no disminuye esta sensación de rigidez. Increíblemente, pues uno sigue viendo gran cantidad de pacientes adultos mayores manejados con ALS en forma crónica, a pesar de las 1000 recomendaciones que se hacen, a pesar de todas las publicaciones, en parte porque son medicamentos de venta libre,
en parte porque la publicidad, digamos, nos bombardea todo el tiempo con lo buenos que son, y definitivamente son buenos. Es lo que todo el que se ha tomado un ibuprofeno para un dolor de cabeza, para un dolor de espalda, lo que sea, pues ha experimentado alivio, pero indudablemente pues no son los medicamentos que uno quisiera darle a este tipo de pacientes. La prevalencia de polifarmacia en los pacientes consumidores de ARNIs. Polifarmacia, hasta 5 medicamentos al día. Hiperpolifarmacia, hasta 10 medicamentos al día. O sea que tenemos viejitos que se toman quién sabe cuántos medicamentos. Y de estos, más o menos entre el 10 y el 20% tienen polifarmacia analgésica. Entonces se toman 5 medicamentos para el dolor. Muy probablemente ninguno a la dosis terapéutica, muy probablemente muy pocos con una verdadera indicación. Entonces, ¿cuántos pacientes de los nuestros están por ahí polimedicados? Cuando tenemos opciones tan buenas como los AINES tópicos, a veces somos muy incrédulos con las medidas tópicas y pensamos que eso es la pomada verde o el aceite no sé qué, las cosas, digamos, empíricas que hacen los pacientes. Pero fíjense que esta es una revisión de Cochrane, donde dice que el diclofenaco tópico es casi tan útil como el diclofenaco oral o administrado para el manejo del dolor asociado a la osteoartritis de rodilla y de mano. Obviamente tiene que ser pues una articulación que, digamos, esté cercana a la piel. Probablemente no nos va a servir para la osteoartrosis de cadera, probablemente no va a servir pues para todo. Pero ¿qué es lo más frecuente? La osteoartrosis de rodilla, y sirve para la osteoartrosis de rodilla. Obviamente su efecto es limitado en el tiempo. Fíjense que cuando ya llevan 12 semanas de tratamiento es más parecido el efecto entre el diclofenaco tópico y el placebo que cuando comienzan el tratamiento. Cuando comienzan el tratamiento, el efecto del diclofenaco tópico es el doble del placebo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que los AINES tópicos sirven por 12 semanas. De ahí en adelante, más o menos da igual que se eche crema de manos, aceite, diclofenaco o lo que tenga en masas. Los analgésicos opioides, digamos que con tan mala prensa, con tan mala imagen, con tan mala recordación, indudablemente muchas publicaciones los defienden, incluso en los adultos mayores. No todos, definitivamente no todos son iguales, no todos sirven, no todos se pueden utilizar, pero esta que es una publicación específicamente de opioides en el adulto mayor, los clasifica pues como débiles o potentes según su actividad analgésica. Esto era lo que yo les estaba hablando ahora de la escalera analgésica de la OMS. ¿Qué hay para resaltar? Que la buprenorfina, por ejemplo, es un opioide transdérmico y los opioides transdérmicos producen menos estreñimiento. Esa puede ser una ventaja cuando usted va a medicar un adulto mayor. La buprenorfina es un opioide que se elimina en menor proporción por vía renal. Solo el 20 al 30% se elimina por vía renal. Puede ser un opioide que usted use en un paciente con compromiso de la función renal. En general no se recomienda usar codeína, tramadol ni morfina en los pacientes que tienen compromiso de la función renal. Tasas de filtración glomerular de menos de 30 contraindican el uso de codeína, contraindican el uso de morfina. Entre otras, pues todos más o menos recordamos por allá en farmacología que nos enseñaron lo que eran las prodrogas. La codeína es una prodroga que se debe transformar en morfina por la isoforma 2D6 del citocromo P450. El 30% de la población negra tiene la enzima inestable. Esos pacientes es un caricellazo, usted le da la codeína, puede que le sirva, puede que no le sirva. Esa puede ser la explicación porque el efecto de la codeína es tan errático. Usted ve pacientes que mejoran muchísimo, pero ve pacientes que usted les da, y más o menos es como si no les diera nada. Es un fármaco que en el dolor severo tiene poca utilidad y en los adultos mayores la recomendación es que no se use mucho. Pacientes con compromiso de la función renal pueden recibir también hidromorfona, como dice allí, fentanil transdérmico. La metadona que aparece en este cuadro, pues abajo dice
que debe ser utilizado por personal con experiencia. La metadona tiene muchísimas interacciones medicamentosas, entre ellas prolonga el QT, entonces digamos que no es un fármaco que uno quisiera usar en un adulto mayor. ¿Qué dice la Sociedad Americana de Geriatría? Que los opioides deben considerarse para el manejo del dolor moderado a severo, independiente de su etiología, o sea que no es solo es para el dolor por cáncer. Si usted tiene un paciente de 75 años que tiene un canal medular estrecho, que tiene un dolor de características mixtas, que no es quirúrgico, ese paciente es un paciente candidato a opioides. Están indicados cuando el dolor deteriora la funcionalidad o disminuye la calidad de vida. Es importante, muy importante eso, no reservar los opioides solamente para el dolor por cáncer. Y bien importante que el deterioro cognitivo no excluya el tratamiento opioide, ¿no? Nos da miedo darle porque de pronto se desorienta más, porque de pronto alucina más, pero pues definitivamente el deterioro cognitivo no es una contraindicación absoluta para el uso de opioides. ¿Todos los opioides son iguales? No, definitivamente no. Aquí también les iba a escribir y les iba a escribir así grandísimo que la neperidina nunca se le debe dar a los viejitos. Nunca, nunca. Nos encanta en urgencias, nos encanta para el cólico biliar, nos encanta para el cólico renal, pero la neperidina es un fármaco que definitivamente no se le debería dar, tal vez a nadie, pues, pero si digamos lo va a dar, definitivamente no se lo dé a un adulto mayor. La meperidina tiene un metabolito que es la normeperidina, que es tóxico del sistema nervioso central y aumenta el riesgo de convulsiones. Como veíamos ahora, 40% de los dolores en los adultos mayores son dolores de origen neuropático, entonces hay que saber qué hacer con ellos. Mientras más viejos, más probabilidades de tener, por ejemplo, neuralgia posherpética. Y la neuralgia posherpética es un desastre para los adultos mayores. Es un desastre para los viejitos, la alodinia es inmanejable. Usualmente son lesiones muy extensas, es decir, usted ve esas cicatrices que le dan la vuelta entera pues al hemitórax del paciente, que a veces son 2, 3 dermatomas. Entonces, mientras más viejos, más probabilidad de neuralgia posherpética y obviamente pues más dolor neuropático. ¿Qué hay que hacer entonces para manejar el dolor neuropático en los adultos mayores? Los gabapentinoides son una buena opción. Los gabapentinoides son el gabapentin y la pregabalina. ¿Cuáles son las indicaciones aprobadas por la FDA? El dolor por diaferentación. ¿Qué es el dolor por diaferentación? El dolor que ocurre, por ejemplo, en los pacientes con lesión medular por debajo del nivel de la lesión. El paciente que está parapléjico y tiene compromiso sensitivo, digamos, de los miembros inferiores, pero igualmente le duelen los miembros inferiores. Eso es un dolor por diaferentación. Neuropatía diabética y neuralgia posherpética. Definitivamente hay que hacer una lenta titulación. Y aquí es importante que recordemos dos cosas. Primero, la dosis terapéutica de la pregabalina comienza en 300 miligramos. A veces vemos pacientes que llevan 2, 3, 4 años tomando 75 miligramos de pregabalina en la noche. Probablemente no tenga mayor efecto antineurálgico y se lo seguimos dando pues porque el paciente dice que duerme mejor, pero realmente la pregabalina no es un hipnótico. Si se lo vamos a dar, si lo vamos a exponer a los efectos adversos, es porque vamos a tratar de conseguir el desenlace pues, de que mejore su dolor neuropático. Y la dosis terapéutica del gabapentin comienza en 1200 miligramos, no comienza ni en 300 ni en 600. La ventana terapéutica del gabapentin es más grande. El gabapentin se puede llevar hasta 3600 miligramos, la pregabalina hasta 600 miligramos. Pero entonces pensemos si vale la pena dejar a un abuelito tomándose pregabalina de 25 miligramos, es que hay ahora de algo así, de 50. Entonces se toman 50 miligramos de pregabalina toda la vida. ¿Y para qué se lo toman? No, pues eso me ayuda a dormir y pues si el dolor no, ahí está doctora, pero pues ahí más o menos duermo. Pues esa no es la idea. El número necesario de tratar de la pregabalina es de 7.7, del gabapentin es 7.2. Es decir, no es que la pregabalina sea superior a la gabapentina. No, de golpe es un medicamento más nuevo con el que la industria farmacéutica nos hace más recordación, pero son dos fármacos que funcionan prácticamente igual. La duloxetina, que es un fármaco tan socorrido por nosotros, está indicado por la FDA para neuropatía diabética, fibromialgia, osteoartritis y dolor lumbar crónico.
Dolor lumbar crónico cuando tiene un componente neuropático. Por ejemplo, los canales estrechos son el mejor ejemplo de un dolor lumbar crónico con componente neuropático. Nuevamente, pues es muy raro que una abuelita de 75 años debute con fibromialgia. Si tiene 75 años y diagnóstico de fibromialgia, probablemente lo trae hace 20 o 25 años. Ojo con los pacientes que tienen compromiso de la función hepática y ojo con los pacientes que tienen consumo crónico de alcohol. El número necesario a tratar es de 6.4 para dolor neuropático. Recordando entonces todas las bondades de la Sociedad Americana de Geriatría, las guías BIRS salen hace mucho tiempo, digamos, actualizan cada 2-3 años, estas son las del año pasado. Como dice el título, pues son los medicamentos potencialmente inapropiados para los adultos mayores. Son unas guías muy completas, muy fáciles de leer, que yo creo que todos los que manejan adultos mayores deberían darles una miradita. Los divide pues en varios grupos. Los medicamentos potencialmente inapropiados que tienen que ver con analgesia, obviamente la lista es mucho más larga. Primero, los antidepresivos tricíclicos. Seguimos viendo abuelitos tomando amitriptilina para dormir. No es lo mejor. La recomendación es evitarlos. La calidad de la evidencia es alta. ¿Por qué? Pues por la sedación, por el ortostatismo. Quien haya tomado alguna vez un tricíclico sabe que eso produce un sueño bastante difícil de manejar. El acetato de megestrol, que no hay en Colombia hace mucho tiempo, que es un fármaco que se utiliza para estimular el apetito en los pacientes con cáncer, lo pongo allí porque no es raro que los pacientes que pueden lo traen de Venezuela, o lo traen de Ecuador, o lo traen de Estados Unidos. El acetato de megestrol tiene muy poco efecto en la ganancia de peso y se debe evitar porque aumenta el riesgo tromboembólico. Entonces, así no haya en Colombia, de golpe, si el paciente tiene la opción, lo hace traer de otro país. La metoclopramida, el extrapiramidalismo que produce la metoclopramida no es infrecuente. Se debe evitar, excepto en gastroparesia, los relajantes musculares. Yo todavía no he encontrado el grupo etario en el que sirvan los relajantes musculares. La verdad, no conozco ningún texto, ningún artículo basado en la evidencia que diga así, dele metocarmamol a esta patología y le siente. Todavía no lo he encontrado. Hoy vi, como dato anecdótico, una niña que le pusieron metocarmamol en los puntos miofasciales del trapecio. Cosas se ven, pero pues no está indicado el uso de ningún relajante muscular, la ciclobenzaprina, el metocarmamol, la tizanidina. La recomendación es evitarlos. La meperidina, nuevamente, la neurotoxicidad, el delirium, los AINES no selectivos. La indicación de los AINES en los adultos mayores, pues es el abuelito que no existe, que no es diabético, que no es hipertenso, que no tiene falla cardíaca y que usted se lo va a dar por menos de 5 días. Pues la artrosis de rodilla no se cura en 5 días y es difícil que usted llegue a cierta edad sin por lo menos alguna de estas comorbilidades. Los medicamentos que deben evitarse en ciertas patologías o síndromes, según las guías, en falla cardíaca deben evitarse los AINES y los COX-CIPs. También nos bombardean mucho con los COX-CIPs, hablándonos de su seguridad en cuanto a gastrolesividad. Pues probablemente son menos gastrolesivos, pero indudablemente aumentan el riesgo cardiovascular. Los pacientes que convulsionan no deben tomar tramadol. El tramadol baja el umbral convulsivo, aplica para adultos, jóvenes, niños, ancianos, todos. Historia de caídas o fracturas, ahí sí están los opioides, los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la recaptura de noradrenalina y serotonina. Los pacientes que tienen falla renal con tasas de filtración glomerular menor de 30, los AINES y los COX-CIPs, definitivamente. Entonces, ¿con qué se queda uno? Pues con el acetaminofén y unos pocos. Esta es una paciente de hoy en la tarde en la consulta. Le pedí el favor que me dejara tomarle la foto para que habláramos ya de lo último que me parece interesante. La señora tiene 86 años y el 30 de septiembre la hija le hizo esa lista, ¿no? Medicamentos mamá: insulina, Isaac, piotacito, piramato, metformina, transfer factors, citalopram, unas gotas que no sabe cuáles son, alsuprol, sulfato ferroso, insulina, piotacito, piramato, bueno, chorro 1500. Entonces, recordemos que no solo los pacientes se toman los que uno les manda, sino que se toman los que le manda la vecina, el que venden en la San Jorge, que le trajo el sobrino de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, de verdad, ha pasado
hasta dónde va a llegar esto, pues afortunadamente cada día toma más fuerza el concepto de prescripción. La prescripción se define como el uso racional de los fármacos y el retiro de los fármacos que no tienen un beneficio considerable. Indudablemente, si hay una población en la que hay que prescribir, es en los adultos mayores, sin duda, sin duda. Y más todavía si estamos hablando de pacientes en los que se estima una sobrevida menor de un año. Curiosamente, son los pacientes con más medicamentos. Más o menos el 80% de los pacientes adultos mayores que tienen enfermedades oncológicas metastásicas, es decir, sin opción de cura, se toman más de 7 medicamentos. Y de esos 7 medicamentos, el 80% son medicamentos que no van a tener ningún beneficio. Los antihipertensivos, los antirresortivos, el ivandronato, el sulfato ferroso, la atorvastatina, tantas cosas pues que definitivamente uno podría por lo menos quitarle la mitad de medicamentos a los pacientes. Este es otro caso que lo presento en muchas partes porque me llama muchísimo la atención. Es una señora de 67 años con un cáncer de laringe, metastásico a las cadenas ganglionares del cuello, tenía una gastrostomía y por la gastrostomía le echaban todo este chorro de cosas. Bisacodilo, guinadina, tramadol, oxicontina, mitriptilina, metoclopramida, verapamil, omeprazol, sulfato ferroso, 9 por ahí, más los inhaladores. Más lo que seguramente no se acordó la señora que le da. Entonces, indudablemente la de prescripción es algo a lo que debemos apuntarle todos con responsabilidad. Esta es una gráfica que nos muestra la incidencia de fracturas de cadera y lo correlaciona con el número de medicamentos que reciben los pacientes. Este grupo son los adultos de 75 a 84, acá están los de más de 85 y más o menos esto se parte aquí, entre los 6 y los 7 medicamentos. Aumenta radicalmente pues la incidencia de fracturas de cadera en estos pacientes tan polimedicados. ¿Cuántas interacciones medicamentosas puede tener un paciente que se toma 10 medicamentos, que tiene, digamos, ya un aumento de los depósitos de grasa en relación con la masa magra? ¿Cuántas cosas, digamos, ocurren que uno no se da cuenta? Y fíjense que la de prescripción es exitosa en la gran mayoría de los casos. La tasa de éxito, por ejemplo, de retirar los nitratos, 100%, de retirar los anti-H2, 94%, de retirar los suplementos de potasio, los suplementos de hierro, tal vez lo que menos tasa de éxito tiene son los antidepresivos y los antipsicóticos. Pero en general, digamos que más allá de eso, el concepto que es importante que nos llevemos para la casa, aquí en los mensajes para llevarse. Primero, acuérdense que el acetaminofén no se da por más de 3 gramos. Que meperidina nunca, no, bajo ninguna circunstancia. Que los AINES con moderación, que digamos sí a los AINES tópicos que no son tan placebo como nosotros pensábamos, que sí a los opioides con titulación y que definitivamente sí a la prescripción responsable, indudablemente. ¿Cuándo remitir entonces al viejito al especialista en dolor? Lo dice el British Medical Journal. Cuando tiene antecedentes de abuso de sustancias, excepto la nicotina, es decir, el viejito fumador, sí. Cuando tiene pobre respuesta a los analgésicos tradicionales, cuando hay comorbilidad psiquiátrica y cuando hay compromiso importante de la función hepática o renal. Finalmente, pues yo pienso que el quehacer de los especialistas del cuidado paliativo no lo pudo haber definido mejor el médico de Simón Bolívar. Igual los pacientes se van a morir, pero que se mueran más contentos. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? Una pregunta, doctora. Buenas noches. Hola, Adrián. Doctora, cuando nosotros estábamos estudiando las guías orientadas, pero más bien hacia dolor oncológico y paciente... Buenas noches. Cuando estábamos estudiando, doctora, las guías clínicas que estaban orientadas hacia dolor, pero básicamente hacia paciente oncológico y hacia paciente pues, con patología de estas características, y revisamos las guías del NCCN, decía que básicamente los opioides tenían un 95% de probabilidad de hacer estreñimiento como efecto adverso. Entonces las guías prácticamente ponen un ranking muy alto que junto con el uso de los opioides
invariablemente hay que colocar un medicamento como picosulfito, picosulfato o bisacodilo para evitar este efecto adverso, porque prácticamente era fijo que le dé. Esta apreciación es extrapolable para este grupo de paciente no oncológico y que pues también sabemos que puede hacer estreñimiento. Sí, sí. De hecho, el estreñimiento es más frecuente en los adultos mayores que en la población joven. Idealmente los laxantes osmóticos funcionan mejor que los laxantes irritativos. Entonces a estos pacientes se les puede dar lactulosa y cuando pueden tolerar volúmenes grandes se les puede dar polietilenglicol. Pero sí, tiene la misma indicación. Buenas noches, profe. Una consulta. ¿Corticosteroides tendría alguna indicación en dolor en adulto mayor? Sí. Los esteroides están indicados en el dolor asociado a las metástasis óseas cuando la expectativa de vida es menor de 3 meses. Otra pregunta puntual. Tiene que ver con dolor, que ha sido complicado manejar últimamente, pero pues que sí me genera mucha duda. ¿Ustedes cómo están manejando la artritis post-chikungunya? Pues, aprovechando esto. Pues afortunadamente no vemos muchas. Realmente eso pienso que lo está manejando más reumatología. Por ahí llegó un artículo de arpagofito en artritis post-chikungunya, pero yo la verdad no te sé decir pues cuál es la evidencia. No, como te digo, no vemos mucho nosotros. Pienso que a nosotros llegan cuando ya nos han toreado con más cosas, pero no sabría decirte la verdad, y menos en los adultos mayores. Ni idea, se supone que el dolor articular les puede durar de 9 meses a 1 año o algo así. Me han llegado dos casos y ha sido muy difícil manejar, muy complicado, sobre todo porque no se le puede manejar con, pues la indicación es con el AI durante un tiempo, pero la comorbilidad no lo permite, ha sido muy complicado. AINES tópicos. Sí, en la rodilla y en las manos. Recuerden que los AINES tópicos producen fotosensibilidad, ¿no? Entonces, con estos solazos, pues entonces que se pongan los AINES tópicos por la noche. Bueno, muchas gracias. Doctora, cuando usted habló sobre la artrosis, la glucosamina no tiene ningún efecto, no La sirve. glucosamina no tiene ningún efecto modificador en la enfermedad. Hasta ahora no hay terapia modificadora de la enfermedad degenerativa articular, ninguna aprobada por la FDA. La glucosamina, el paciente sirve que le funciona porque la glucosamina disminuye el dolor, eso es innegable. Pero el curso de la enfermedad degenerativa articular es el mismo con glucosamina o sin glucosamina. Los cambios en el espacio articular entre los grupos con glucosamina y los controles no son mayores de 2 milímetros. Entonces, básicamente no se considera terapia modificadora de la enfermedad degenerativa articular. Ni el arpagofito, ni la diacereína, ni el de aguacate, ¿cómo es? Persea gratísima, nada de eso desafortunadamente hasta ahora. Exacto, pues se más. Las guías NICE del 2014 no tienen, para manejo de osteoartritis no tienen ninguno de ellos como terapia modificadora de la enfermedad. Doctora, el doctor César Farfán se conecta y nos dice, ¿cuáles son los rangos de edad para el paciente adulto mayor y anciano usados actualmente? 65 años, que me corrija Alejandra, ¿cierto? 65 años. Y muy mayor, después de 80,